Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Lo prometido es deuda y aquí se cumple siempre. La semana anterior, ¿recuerdan lo que prometimos? Recordemos. Bueno, doctor, aunque usted no lo crea, nos quedan, creo que 3 peticiones más de accionistas principales y ya se nos está acabando el tiempo. ¿Usted aceptaría venir la próxima semana? Quizás invitamos a algún otro especialista y las otras, nos quedan creo que 3 por lo menos de preguntas de enfermedades y las evacuamos. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Y efectivamente, aquí está de nuevo el doctor Javier Sánchez del Instituto de Neurología. Pero, como también hablamos, hoy tenemos otro invitado de lujo, el doctor Héctor Vera, que es el director del CIREN, Centro Internacional de Restauración Neurológica. ¿Lo dije bien? Muy bien. Entonces, a los dos, a usted por cumplir y repetir, y a usted por aceptar venir aquí. Yo sé que a usted no le gusta mucho esto muchísimas gracias ¿sí? por estar aquí, es un placer. Y además compartir también con Javier. El placer es nuestro total. Así que bienvenidos los dos y muchas gracias. Entonces, ¿qué acordamos la semana anterior? Acordamos precisamente esto, continuar respondiendo al menos 3 preguntas más de accionistas principales nuestros sobre enfermedades. Repito brevemente, este programa, al igual que el de la semana anterior, se basa en preguntas que ustedes, los accionistas principales, han enviado a través de la página de Facebook por distintos medios sobre enfermedades poco comunes o de las que no se conoce mucho. Y hemos acudido a grandes especialistas, como en este caso, para que nos ayuden a desentrañar un poco esto y los ayuden a ustedes también, sobre todo respondiendo sus preguntas. Así que una pausa y entramos directamente con sus preguntas. Y ya estamos. Entonces les propongo, si están de acuerdo, ustedes aquí también son accionistas principales, así que deciden poner en pantalla las preguntas recibidas. Regresamos a estudio y ustedes entonces, como hicimos la semana anterior, responden. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, entonces nos vamos a la pantalla. Liliana Abreu Rojas. Hola, mi esposo de 48 años padece el síndrome del Tourette, una rareza médica, y quisiera que dedicaran un programa a esta enfermedad. Necesitamos mucho que algún especialista comente sobre el tema. Y síndrome de Tourette, ¿quién empieza? ¿Usted? Sí. Adelante. Bueno, como dándole la razón a la accionista que nos ha enviado amablemente esa petición, nosotros creemos y estamos de acuerdo con ella que realmente es rara la enfermedad, no es de las más frecuentes. Sin embargo, en la práctica neurológica diaria, nosotros vemos con mucha frecuencia los famosos TIC, porque esta enfermedad se caracteriza fundamentalmente por la presencia de TIC. ¿Qué es un TIC? Un movimiento involuntario, rápido, repetitivo, que no tiene una acción específica, aunque puede simular un movimiento normal de una persona. Los TIC pueden ser muy simples, motores, por ejemplo, puede ser pestañear, puede ser algún movimiento de la mímica facial, puede ser con los hombros. Esos son los TIC simples motores. Hay TIC que son un poquito más complejos, en los cuales la persona realiza una acción ya más compleja. Tocar a una persona, dar vueltas en el mismo lugar, salir corriendo, saltar, etc. Y los otros TIC, el otro gran volumen de TIC que hay son los TIC fonatorios. Igual puede ser simple, puede ser un movimiento de garganta, raspeo, soplar, o pueden ser unos TIC ya más complejos, también fonatorios, en que el paciente repite una palabra, incluso a veces es una palabra obscena que se repite con alguna frecuencia. Eso es lo que caracteriza la enfermedad, la presencia de esos TIC, que tiene que tener la característica que se tienen que permanecer en el tiempo, tiene que haber más de un año con la presencia de esos TIC, sin periodos libres de 3 meses, es decir, tiene que estar continuo. ¿Y por qué digo esto? Porque no todos los TIC que vemos en la práctica clínica obedecen a esta enfermedad que se conoce desde 1885, cuando este médico, George Gilles de la Tourette, la describió, y desde entonces se conoce y se ha tratado de socializar en todos los médicos. Es raro, es una enfermedad rara, pero se ve con determinada frecuencia en la práctica médica, sobre todo neurológica, en la infancia, porque aunque el paciente de referencia tiene 48 años, es una enfermedad generalmente que comienza en la infancia. Y tiene, muy importante, un componente genético que está involucrado,
en la aparición de la enfermedad. Ahora, ¿cómo uno puede diferenciar un simple mortal, en este caso como yo, que a veces no entiendo muchas de las cosas que ustedes explican, tengo que volver a oírlo? Hay gente que tiene manías, vamos a llamarle así, tic. Hay gente que se toca aquí, gente que se hace así. ¿Cómo diferenciar lo que es un simple hábito o manía, como le dice la gente, del tic de una enfermedad como síndrome de Tourette? Una gente que está en su casa ahora pensando, ¿qué usted le diría? ¿Cómo diferenciar una de otra? Es muy importante diferenciar los movimientos involuntarios. Los movimientos involuntarios, esa semiología, es decir, esas características de movimiento involuntario, al menos hay 2, 3 que hay que diferenciarlo para saber qué es un tic, qué puede ser un temblor, qué puede ser una estereotipia. Antes de empezar el programa, muchos de nosotros estábamos haciendo un movimiento estereotipado. ¿Eso qué cosa es? Eso es una estereotipia. Es un movimiento repetitivo que usted lo puede controlar, no hay ningún proceso. El temblor es ese movimiento alternante de los músculos antagonistas, etc. Y el tic es un movimiento también repetido en el que el individuo siente un impulso a realizar el movimiento. No lo puede detener. Si lo detiene, lo puede controlar, lo controla por un espacio muy reducido de tiempo, le provoca una gran ansiedad. Sin embargo, cuando logra hacer el movimiento, pestañeo, alguno de estos movimientos, entonces él siente un gran alivio a esa sensación, a esa compulsión de hacer ese movimiento. Los tics, repito, para hacer el síndrome de Guillain-Barré no solo tiene que haber los tics, ni no solo tiene que permanecer más de un año. Se acompaña de trastorno obsesivo compulsivo, esas actividades que tenemos que estar repitiendo constantemente para sentir también igual alivio. Y puede tener algunas que otras características también asociadas a este proceso, que puede ser hiperactividad, sobre todo lo vemos en los niños, déficit de atención, etc. Pero, ¿cómo? A ver, ¿se puede vivir con esto? Desde el punto de vista, estamos hablando de enfermedades, ¿no? Entonces, ¿por qué es una enfermedad y no algo con lo que se puede vivir, aunque tenga uno esa obsesión, esa necesidad de hacer el movimiento? Y una pregunta que me quedó la duda. La clave está en que usted dijo, es verdad que mucha gente antes de empezar el programa empieza a hacer así, en los estudios, se pone nervioso, etcétera, empieza a mover el pie así. Bien, eso se puede controlar. La diferencia está que el otro no se puede controlar. Se logra controlar, pero produce tanta ansiedad que el individuo tiene que liberarlo. Si yo le digo a usted no se mueva porque vamos a grabar, usted inmediatamente no se mueve y no hay ninguna ansiedad. No hay ninguna ansiedad. Los peloteros, fíjese un pelotero antes de batear. ¿Cuántos movimientos hace un pelotero antes de coger el bate y batear? Sí. ¿Cuántas estereotipias hace para hacer el proceso? ¿Cuántas manías le dicen en la calle de forma habitual? Eso no son tic. Es decir, no es el concepto del tic de la Tourette. Eso es, ¿cómo usted le dice? Estereotipos. Son estereotipos. Son movimientos que el individuo lo desarrolla. A veces cuando hablamos por teléfono, bueno, antes cuando hablábamos por teléfono con el cable, movíamos el cable de alguna manera. Ahora no, ahora tenemos celular y hacemos otra cosa con el celular. O inalámbrico. Y hacemos otros movimientos. ¿Usted quería decir algo, doctor? Que estos tics es un impulso. A veces que el paciente no logra controlar. Sin embargo, lo puede controlar por momentos. Cuando se estresa es peor. Cuando el paciente está estresado, incluso hace salvas de tic. Lo hacen salva, cuando está calmado, cuando está pausado, incluso cuando está en algo que le entretiene, que tiene su atención concentrada, apenas lo realiza. Sin embargo, en momentos de estrés, usted ve cómo se exacerba de forma notable en estos pacientes. Un detalle interesante es que en estos tipos de pacientes no se afecta el coeficiente intelectual. Eso también es importante, logran tener un coeficiente intelectual adecuado a lo largo de su vida y tienden en ocasiones, en algunos casos, a disminuir con el paso del tiempo, cuando pasan esta etapa, sobre todo la adolescencia, esta etapa temprana de la vida. Otros casos no, como todo en medicina, pero un grupo importante tiende a disminuir estos tics. Guillain-Barré fue discípulo de Jean-Martin Charcot, también de la misma escuela. Ahí estaba Sigmund Freud, famoso psicoanalista, Sheridan, todos salieron de ahí. Uno de ellos fue Guillain-Barré, genial también en esta descripción. Importante decir también que más recientemente han aparecido unos tics, es decir, ya se conoce como una enfermedad, unos tics que se asocian a procesos infecciosos tanto de la piel como en la orofaringe. Cuando tenemos en la piel o en la orofaringe un estreptococo beta hemolítico del grupo A, es un tipo de bacteria, y nuestro organismo reacciona con determinados anticuerpos, esos anticuerpos van hacia los ganglios de la base, unas estructuras cerebrales, y provocan un síndrome de tic también en los niños, y se ve con mucha frecuencia, y hay que diferenciarlo del tic de la Tourette. Eso se le conoce como PANDA, el acrónimo de PANDA, enfermedades psiquiátricas asociadas al estreptococo beta hemolítico. Y hoy cada vez estamos ahí metiendo más cosas, la migraña, a veces la anorexia, el déficit de atención con hiperactividad y los tics que comienzan en la infancia. Cuando usted dice estamos incluyendo más cosas ahí, ¿se refiere a que la están asociando con el síndrome de Tourette? Del PANDA, que es la enfermedad neuropsiquiátrica asociada a
esta bacteria, Streptococcus del grupo. Porque antes todo lo que era tic le decíamos Tourette, por eso era importante. Todo lo que tenía tic en la infancia le decíamos Tourette, no es así, la ciencia ha ido encontrando otras causas de esos tics en la infancia. Hay veces que los tics en la infancia, cuando aparecen, desaparecen por sí solos y no llegan a desarrollar totalmente el síndrome de la Tourette. Eso es casi lo más frecuente que ocurre. Y esos tics ocurren en un periodo de vida determinado en la edad infantil y no progresan. Ahora, antes de entrar en qué hacer, porque es que, si mal no recuerdo, la accionista que nos escribió, el esposo tiene 48 años, creo, ya no es niño. Antes de entrar en qué hacer, usted mencionó que tiene un alto componente genético. ¿Qué hicimos nosotros? Sabiendo ya, habiendo preparado, habiendo conversado, volvimos al Centro Nacional de Genética Médica y gentilmente la doctora Araceli La Antigua nos dio desde la genética su perspectiva sobre el síndrome de Tourette. Entonces yo le propongo ver este componente antes de entrar en qué hacer en concreto cuando aparezca esto. Vamos a ver qué nos dijo la doctora Araceli La Antigua. Bueno, esta es una enfermedad que sí se reconoció desde su inicio, la participación familiar, es decir, de la transmisión familiar, y se identificó ya en el siglo pasado como una herencia autosómica dominante. Pero en las investigaciones que se han realizado, que han sido muchas, en las que se han incorporado varias familias, se han ido observando algunas irregularidades en relación con las características que tienen estas herencias autosómicas dominantes. Por ejemplo, más afectados los hombres que las mujeres, y se ha pensado que pueda tener algún tipo de característica especial que esté afectando, ¿no?, la transmisión en este sentido. Es decir, que sea una herencia que esté en cierto modo influida por el sexo. También se han abordado investigaciones en las que se ha observado interesantemente que los hombres afectados tienden a ser alcohólicos, tienden al alcoholismo, y las mujeres afectadas tienden a ser obesas. Existen muchos todavía interrogantes acerca de la participación genética propiamente dicha en esta enfermedad, y se han propuesto genes en determinadas moléculas de cromosomas del ADN de lo humano, que si en el 1, que si en el 2, que si en el 3, pero finalmente han llegado a la conclusión de que la herencia es algo más compleja de lo que se pensaba inicialmente, y que hay involucrados muchos genes que tienen participación en la expresión unos con relación a otros. Y se sigue investigando esta enfermedad en el mundo, ¿no? Lo más importante en este caso es poder tener un registro de pacientes y familias que tengan esta condición, de manera que en Cuba nosotros podamos abordar una investigación desde el punto de vista neurogenético en este sentido. Muchas gracias a la doctora nuevamente, y ahora sí, ya un poco quedó explicado cómo diferenciarlo de estereotipia. El bateador es lo que más se le va a quedar a la gente, usted verá. Las cosas que hace, todas esas cosas, que se para allá, se sube aquí, Muñoz se subía las mangas aquí, recuerdo, el otro, bueno, muchos hacían muchas cosas. Ahora bien, ¿qué hacer? ¿A dónde dirigirse? ¿Y qué hacer? ¿Y qué tratamiento, si lo tiene esto? Primero, la evolución natural de la enfermedad, cuando aparece en la infancia, en una mitad de los casos desaparece solo, y en otra mitad logra permanecer ya en la etapa adulta. Importante, si aparece en la etapa adulta sin haber tenido referencia en la infancia, tenemos que buscar causas secundarias de ese proceso. Pero, ¿qué hacer específicamente? Bueno, hay tratamientos que tienen que ver con medicamentos específicos que se pueden indicar, medicamentos que tienen que ver para la disminución de los tics. Pero importante también es organizar, como explicaba el especialista, es muy importante organizar la vida del paciente, porque el estrés, la ansiedad, y cuando usted tiene una persona desorganizada en los horarios de sueño, alimentación, etcétera, propicia mayor ansiedad y propicia mayor cantidad de tics. A veces cuando vamos a la consulta y solamente le organizamos al niño la vida, le explicamos a la familia cómo organizar este proceso, eso ayuda a la reducción de los tics, para que pueda funcionar mucho mejor. Sin medicamentos. Sin medicamentos. Ese es uno de los primeros pasos que hacemos.
podemos usar medicamentos. No son muy efectivos, que digamos que el 100% digan un medicamento. Hay pacientes que responden mucho mejor, hay pacientes igual, como todo en medicina. Y más recientemente se está usando, por ejemplo, para los tics fonatorios, nosotros lo hacemos, usamos la toxina botulínica, que es un medicamento que se inyecta directamente en las cuerdas vocales y eso hace que desaparezcan esos síntomas tan molestos que es la repetición de palabras o pronunciar palabras obscenas, etc. Y ese es otro de los tratamientos que pueden llevar estos pacientes. Usted dijo toxina Botulínica. Pero eso no es lo mismo que se inyecta para las arrugas de las mujeres. Para las arrugas de las mujeres. Correcto. Eso es un medicamento que no se inventó para las arrugas, se inventó hace muchos años. ¿Cómo es? No es un medicamento toxina botulínica, no es un medicamento que se inventó para las arrugas de las mujeres, para las líneas de expresión facial de las mujeres, ni de los hombres. Se usó en medicina, el primer uso estuvo directamente relacionado con el estrabismo en medicina y ahí en los músculos para disminuir la espasticidad. Como este tic lo que provoca es una contracción voluntaria de las cuerdas vocales y al aplicar la toxina hay un proceso de relajación porque actúa, donde mismo actúa la miastenia grave, en la unión neuromuscular, ahí actúa ese medicamento y trata de inhibir la transmisión del nervio en músculo. Funciona muy bien en los casos de los tics estos fonatorios que son muy incómodos y que producen tanta alarma en los pacientes y sobre todo en las escuelas, etcétera, ese proceso. Y hoy en el mundo también se hace la cirugía de esta enfermedad. Hoy hay universidades que hacen en determinadas regiones cerebrales la estimulación cerebral profunda. Ponen un electrodo, ahí hay una estimulación, ahí provoca un determinado circuito y paraliza completamente los tics en los pacientes. Eso es lo que más novedoso que está haciendo. Ahora, eso es una operación compleja porque hay que entrar en el cerebro, ¿no? Ya no es muy compleja. ¿No? No es muy compleja porque se entra con el paciente despierto. Qué maravilla oírlo usted decir que no es muy complejo entrar al cerebro, ¿eh? No es muy complejo. Qué tranquilidad le da a uno. Es muy complejo. Hay técnicas estereotácticas en las cuales usted puede localizar estructuras muy profundas en el cerebro con una exactitud por debajo del 0,01 milímetros. Y a esa estructura que usted quiere llegar la puede estimular o le puede hacer una lesión, en dependencia de lo que usted quiera interrumpir o favorecer determinado circuito cerebral, y eso mejora muchísimo los síntomas. Sobre el síndrome de Tourette, ¿algo que agregar? Sí, Estelari, dos cosas importantes. En la infancia, cuando aparecen los niños y la familia, estos niños están en escuelas y emiten estos tics, hacen estos tics motores o guturales, en este caso los sonidos, incluso la coprolalia que pueden llegar a tener. Y es importante que la familia, los maestros estén preparados para esto. Incluso el entorno de los niños también. Muy importante porque él sabe, en este caso, que tiene algo diferente a los demás que hacen, en este caso, estos sonidos o estos estereotipos motores, y es importante que lo conozca también la familia con el maestro y con el resto de los niños en este caso. La toxina botulínica, como decía el profesor, bloquea la unión neuromuscular, pero no resuelve el problema. Simplemente estoy bloqueando el sistema nervioso que no se comunica con el músculo, pero no es resuelto para nada el problema, ¿me explico? Estas técnicas ya del sistema nervioso, de penetrar al sistema nervioso y en determinadas estructuras, en la profundidad de los hemisferios, lesionarla o estimularla, ya es una técnica quizás un paso más adelante de todo esto y quizás abra las puertas para el futuro también del tratamiento de esta enfermedad. ¿A dónde acudir en cualquier parte del país? ¿Servicios de qué? Servicios de neurología. De neurología. En los hospitales provinciales hay servicios de neurología. Sí, todos los hospitales. Todas las O provincias. sea, acudir al servicio de neurología con estos orientación. síntomas. Y los maestros deben decírselo rápido a los padres para que indicarle. Exacto, en ocasiones los padres se dan cuenta, en ocasiones el maestro es quien se da cuenta, porque incluso en la escuela es más estrés para estos niños, entonces expresan con mayor facilidad estos síntomas. Y también el entorno, el resto de los niños que convive con él, muy importante. Hoy día si queremos cambiar el futuro, tenemos que cambiar a los niños, es la única forma de cambiar el futuro. Y deben ser en este sentido mucho más humanos, mucho más fraternales, mucho más, en este caso, interactuar con ellos porque son niños que también no introduzca ese tema porque ya hemos hablado de eso aquí en varios programas con las tecnologías modernas y la comunicación. Ahí eso se nos acaba el tiempo, hay que hacer 10 programas sobre ese tema. Entonces, ¿qué les propongo? Pasar a la segunda de las peticiones, preguntas que nos han hecho, así que nos vamos a la pantalla. Melanie Sánchez: me gustaría que se hablara de la distrofia muscular congénita, una enfermedad que hoy padecen unos cuantos cubanos y cubanas. Creo que la población debería estar más informada sobre estas enfermedades. Si pudieran hacer ese programa, se lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias a usted, Melanie, por escribirnos y confiar en nosotros, y adelante. ¿Quién empieza? ¿Usted? Sí, adelante. Bueno, distrofia muscular congénita.
Es una enfermedad rara. Decimos enfermedades raras porque lo que observamos, la prevalencia de estas enfermedades son, por ejemplo, las distrofias musculares congénitas tienen una prevalencia de 0,08 a 1 o 2 en alguna serie por cada 100.000 habitantes. Es decir, es una enfermedad que prácticamente en la práctica de un neurólogo o neuropediatra en su vida puede ver 3, 4 pacientes en toda su práctica médica con esta enfermedad. Es una enfermedad que no se ve de forma frecuente. ¿Cuál es qué caracteriza? Primero, no es una enfermedad como tal, es decir, es un conjunto de enfermedades y cada vez a ese conjunto de enfermedades se va agrandando el proceso. ¿Qué distingue la distrofia muscular congénita? Primero, la alteración muscular. Primero, una enfermedad del músculo, por supuesto. Y lo que lo distingue es cómo se altera el músculo. Un músculo, las enfermedades musculares pueden alterarse por alteraciones, digamos, metabólicas, inflamatorias, infecciosas, pero este grupo de enfermedades tiene la característica que esta enfermedad deforma la estructura del músculo. El músculo es una estructura que está compuesta por múltiples proteínas, muchísimas proteínas. No solo es la propia proteína del músculo, sino tiene un complejo de proteínas con muchas proteínas. Y estos grupos de enfermedades lo primero que hacen es, o lo que la caracteriza es que deforman la estructura del músculo. Y se le ha puesto el término de congénita porque se expresan ya desde el nacimiento. A diferencia de otras distrofias musculares que existen también, que no se expresan desde el nacimiento, sino que pueden empezar un poquito más avanzados. De cómo se destructura el músculo, de cómo se regenera o cuál es la respuesta y en el momento de aparición, entonces los científicos han ido tratando de clasificar estas distrofias musculares. Específicamente esta distrofia muscular congénita, como le explicaba, comienza la sintomatología desde que el niño prácticamente nace. Nos damos cuenta porque hay una debilidad, nosotros decimos una hipotonía, dificultades incluso ya para respirar, para deglutir, y todo depende del grado de alteración que contenga esa estructura del músculo. Es decir, también es una enfermedad genética, tiene un componente genético, supuesto todo lo que es proteína, vamos para atrás, es decir, la proteína es sintetizada o se sintetiza y es responsable un gen de este proceso y en dependencia de la alteración que tenga ese gen, puede que la proteína no se formó o se haya formado mal formada. Y entonces, en dependencia de esto, vamos a ver las características clínicas. Cuando no se forma, da una expresión muy temprana. A veces, cuando se forma la proteína, pero no se formó de forma adecuada, porque el gen se alteró en alguna medida, entonces lo que vemos nosotros en el transcurso después del nacimiento, es que se va instaurando ese proceso de debilidad. Las enfermedades musculares tienen la peculiaridad que la debilidad, hablábamos también de debilidad en la miastenia grave en el programa anterior, que tiene sus características. Bueno, las distrofias musculares tienen la característica que esta debilidad es proximal, suele ser sobre todo de la cintura escapular, de la cintura pélvica, y se acompaña de una gran hipotonía del niño cuando nace, y en el transcurso del tiempo, cuando esto avanza en el tiempo, entonces empiezan a aparecer contracturas, es decir, que los rangos articulares disminuyen, no hay todo el rango articular. Y es una enfermedad, o son un conjunto de enfermedades muy complejas. Se empezaron a hablar de ella, yo diría que bastante reciente si lo comparamos con el resto de las enfermedades que nosotros vemos. Es decir, prácticamente empezó a concretarse, a tipificarse la distrofia muscular congénita, las distrofias musculares congénitas, por allá por el 1960, cuando un japonés, Fukuyama, hace la primera descripción de una gran serie en Japón, porque en Japón hay un gen que es fundador, es decir, un gen que fue el que ha provocado este proceso, y en Japón, por ejemplo, tiene una frecuencia muy alta, es la primera de las distrofias musculares que hay en Japón. Y a partir de ahí se empezaron entonces a desencadenar o empezaron a buscar algunas que se habían descrito y se han incluido dentro de las distrofias musculares congénitas. Más o menos es así el proceso. Ahora, usted dice que eso generalmente se nota cuando los bebés. Uh-huh. ¿Qué notan? ¿Qué pueden notar los padres o lo notan los especialistas? No, generalmente lo notan los especialistas. Es decir, nosotros tenemos un sistema de salud que el niño nace, es visto por neonatólogos, ahí están los pediatras, etcétera, y pueden determinar ahí cuando hay una alteración estructural muy importante del músculo, ¿no? A veces, como decía, a veces este niño logra pasar los primeros meses y logra en las consultas de poricultura, en la atención primaria, a veces el propio médico de familia, los pediatras empiezan a ver
alguna alteración en el desarrollo psicomotor. Los niños cuando nacen tienen que ir alcanzando una serie de ítems motores, es decir, caminamos cerca del año de edad, ¿verdad? Entonces vamos haciendo una serie de pasos previos para ese proceso, y en esos pasos previos a veces entonces no levantamos la cabecita de forma adecuada, no giramos como tenemos que girar, nos cuesta trabajo sentarnos o pararnos en determinado momento del desarrollo psicomotor, y esos son los signos de alarma. Pero eso lo detectan en las consultas que hay que llevar los bebés, se detecta por los especialistas. Se puede detectar perfectamente por los especialistas. No sé, que los padres no estén preparados para eso. Pero sí se detecta, el Sí desarrollo, se detecta. por eso aquí hay unas consultas por cultura, hay un seguimiento a los niños importante, y ante cualquier síntoma de alarma se hacen las interconsultas con los pediatras, con los neuropediatras. Eso no es una dificultad. Doctor, ¿algo que quiera agregar aquí? Como decía el profesor, la debilidad muscular produce un niño hipotónico, un niño en el cual el ¿Qué tono, cosa es un niño hipotónico? un niño en el cual la debilidad muscular, el tono muscular, la fuerza muscular está disminuida. Por eso en el desarrollo psicomotor no va adquiriendo las habilidades que debe ir adquiriendo en cada momento, cada mes en un niño. Cada mes de desarrollo es brutal. El sistema nervioso se expresa como nunca en esas etapas tempranas de la vida. Entonces el niño, a sostener la cabecita, a levantarla, lo primero que hacemos es saber sostenerla, arriba, que está abajo, girar en la camita, posteriormente sentarnos, al 7º mes la pinza digital correctamente. Este movimiento nos diferencia del resto de los animales para siempre. ¿Cuál? La pinza digital. Al 7º mes, incluso niños antes la hacen ya, hacen pinza digital, un movimiento importante para tomar objetos. Nos permite escribir, diseñar, de todo. Gracias a eso, el desarrollo en la mano en el ser humano es increíble. Pero se expresa desde el niño. Entonces el desarrollo psicomotor va a un ritmo lento, no está, me explico, es una enfermedad eminentemente motora. En segundo lugar, genética y progresiva. Eso sella el diagnóstico de las distrofias, en este caso congénitas. Tienen un componente genético, tienen un componente progresivo, me explico, y es motor. El daño puede ser que no sea genético. A ver, en el mayor por ciento tiene un componente de base genética, incluso pudiéramos decir, en estas distrofias que se han descrito, como dice el profesor, desde la década de los años 60, el componente está presente. Incluso hay variantes que pueden aparecer, siempre hay variantes esporádicas que pudieran aparecer. Eso le preguntaba, que si a un adulto le puede aparecer. Hay forma de expresión de la enfermedad que puede comenzar en la etapa adulta. Sí, puede comenzar en la etapa ¿Y es genético también? Es genético también. Lo que demoró en aparecer. Demora la expresión de aparecer la enfermedad. Hay genes para la adolescencia, genes para la juventud temprana, genes para la juventud tardía, genes para la vejez y genes para despedirnos también, para la muerte programada. La genética está presente en todo talarí a lo largo de la vida. Están presentes los genes siempre. Marcan en este caso la herencia que traemos de atrás, junto con el medio que se va a enfrentar cada ser humano, ¿no? Que va a cambiar y va a hacer que cada ser humano sea único e irrepetible. Pero ahí está la genética presente en todo. Es la historia. Hay dos síntomas que hay que tener muy alerta. Es decir, nosotros necesitamos los músculos para respirar, y es muy importante en este tipo de enfermedades. Dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria, igual que la dificultad para deglutir. Es decir, son otra de las cosas, además de esta debilidad. Es un componente de la debilidad, pero también es algo de lo que tenemos que tener precaución y ir a mirar, ir directamente al proceso. Por tanto, un adulto que tenga, por ejemplo, dificultad respiratoria, a lo mejor puede pensar que es porque fuma o porque, y a lo mejor es esto. Exactamente. Ya en los niños el seguimiento estricto por parte de los neonatólogos, los pediatras, pero también los padres son muy preocupados, hay que escucharlos también. La madre muchas veces se percatan de que el niño no hace, me explico, los movimientos adecuados, que no ha adquirido la habilidad para el grado que tiene ya de edad que le correspondería. ¿Qué hacer? ¿Hay medicamentos, hay tratamientos? ¿Qué hacer? Por suerte, yo creo que ha ido cambiando los conceptos con relación a esta enfermedad. Antiguamente, la década de 60, 70, estos niños, o a veces cuando aparecen en edad adulto, que no es infrecuente, se decía que no había que hacer más nada, estaban destinados a tener esa enfermedad y punto. Hoy se aboga por mantener a estos niños en determinado grado de actividad, no llegarlo a la fatiga muscular, no llevar un régimen de estimulación que lleve a la fatiga, es decir, a agotar el músculo, pero sí hay que tratar de mantener activo el músculo para evitar las complicaciones propias de la poca movilidad del proceso. Es decir, ese es un primer concepto. Sí hay un tratamiento. Desde el punto de vista de medicamentos, desgraciadamente hoy no contamos con medicamentos que, es decir, no existen, que puedan detener el curso de la enfermedad. Y yo creo que si hoy se está investigando en el mundo y se ha puesto énfasis, es tratando de buscar solución a las distrofias. Hay una distrofia que no son de las musculares congénitas, está la distrofia de Duchenne también, de Becker, que se ha puesto mucho dinero tratando de buscar una solución, tratando de ese complejo proteína que está alterado, tratar de arreglarlo, a partir de la genética también, es decir, tratar de reparar desde el punto de vista genético esas proteínas para garantizar que el músculo no se siga deteriorando y pueda tener una calidad de vida. Aquí se ha discutido varias veces esto,
le pregunto si ustedes creen que entraría en esta categoría. Se dice que la medicina del futuro es trabajar genéticamente antes de curar la miopía antes que nazca, rectificar, trabajar con los genes. ¿Entraría en esta categoría? Eso es una puerta abierta. Nunca podemos decir que no, porque todo es posible realmente. La vida nos ha demostrado que no hay nada imposible. Pero todavía hoy no. Hoy no, hoy no. Hoy incluso en estos tratamientos se han usado esteroides en estos pacientes que mejoran también su calidad de vida. Algunas distrofias, por ejemplo, la de Duchenne. El Becker, que es una variante más noble que la de Duchenne, responde muy bien y los pacientes alcanzan décadas de vida, incluso con el uso de esteroides sostenidos. Y, por supuesto, también hemos aprendido más sobre la mecánica ventilatoria, sobre, en este caso, el control de la musculatura respiratoria, lo cual nos ayuda a que estos pacientes tengan, como decía el profesor también, una calidad de vida diferente y logren avanzar. No como en otras épocas que prácticamente la conducta era nihilista, no podíamos hacer nada frente a ella. Bueno, entonces, si están de acuerdo, le propongo pasar a la próxima pregunta. Así que vamos a la pantalla con la próxima pregunta. Pablo Edelio Valdés Pérez. Estimados realizadores del programa, me gustaría que dediquen uno a la enfermedad diagnosticada por neurólogos como temblor esencial. Hace casi 15 años me la diagnosticaron. Tomo la primidona, pero no avanzó. ¿No tiene cura? Muchas gracias, le repito, por confiar y enviarnos su pregunta. Y adelante, ¿quién empieza? ¿Usted? Bueno, ha iniciado todos los cines usted. Ya que habló, usted fue el que habló de los peloteros, así que por eso usted está bien. La analogía. Es una enfermedad neurológica. Con relativa frecuencia la vemos en la práctica médica. Y yo empezaría explicando el término de temblor, que a veces causa determinado temor en las personas, sobre todo porque todo el mundo que tiembla piensa que tiene enfermedad de Parkinson. Y acuden inmediatamente al neurólogo diciendo, tengo enfermedad de Parkinson. No, usted tiene un temblor que no tiene nada que ver con la enfermedad de Parkinson. Y es que el temblor es un movimiento involuntario que se produce por acción de los músculos que son contrarios, nosotros decimos agonistas y antagonistas, incrementados. Todas las personas temblamos, no existe la postura fija, eso no existe. Para usted mantener una postura significa que hay un control de los músculos agonistas y otro de los antagonistas. Y en el cerebro hay estructuras muy finas que están modulando para que mi mano ahí no tiemble. Si estamos nerviosos, estamos frente a cámara, como nos pasa, o algún otro proceso. Pero usted no está temblando, no, porque está frente a cámara y no está temblando. Si esto lo pudiéramos ver en cámara lenta, todas las personas tiemblan. Absolutamente todas. La postura fija no existe. Es decir, nosotros para mantener una postura tenemos que tener un equilibrio entre los músculos agonistas y los músculos antagonistas. Ese temblor puede ser un temblor fisiológico. Personas que llegan a la consulta, la mayoría son temblor fisiológico que está incrementado, se nos incrementa por el estrés, porque no dormimos bien, porque tenemos alguna situación, etc. Cuando ese temblor se hace más evidente, entonces tenemos que ir pensando en algunas de las enfermedades. Para orientarnos, los neurólogos, lo primero que sabemos, lo que tratamos de buscar, si ese temblor ocurre en reposo, cuando tenemos nuestros miembros en reposo, o si ese temblor se produce cuando hacemos alguna acción, que es lo que decimos, bueno, un temblor en reposo, un temblor en acción. Ya eso nos va discriminando una serie de enfermedades. En el que se hace referencia a la televidente, ese es un temblor que ocurre en acción, cuando vamos a hacer determinada acción. Y también se conoce, en la antigüedad se conoce, en la Biblia hay referencias a los temblores también, que se conoce desde hace tiempo. Específicamente esta condición de temblor esencial significa que el único síntoma que tiene ese paciente es el temblor. No se acompaña de ninguna otra sintomatología. Y es un temblor que ocurre a la acción. Desde el punto de vista práctico, si hay más antecedentes, si hay otras personas en la familia que tienen el temblor, ese temblor entonces se denomina temblor esencial familiar, porque evidentemente tiene un componente genético. Pero cuando no aparece ningún otro miembro de la familia, hay que examinarlo, porque a veces los temblores, el paciente no se da cuenta de ese proceso, otros miembros de la familia no lo tienen, entonces buscamos la categoría de temblor esencial benigno, muchas veces se le dice temblor esencial idiopático, y es una condición en la cual generalmente comienza en la segunda década de la vida, no suele complicarse con ninguna otra sintomatología neurológica, pero sí es cierto que a veces con el decursar de la vida, con los años, ese temblor puede incrementarse, sí puede incrementarse. Y una pequeña porción de esos pacientes, muy pequeña, a veces nosotros decimos que se parkinsoniza, porque ese temblor entonces empiezan a aparecer otros síntomas que ya lo alejan de este proceso de la enfermedad. Tiene su origen en las mismas estructuras del cerebro que tiene que ver con el control del movimiento y por eso es que la han asociado mucho a la enfermedad de Parkinson. Doctor.
Quería decir que muchas veces comienza por los miembros superiores, comienza el temblor en los miembros superiores. A veces asimétrico, muchas veces simétrico, en ambos lados, pero puede aparecer. Pero pueden temblar también otras zonas, como es la cabeza, temblor también en la porción cefálica, temblor de afirmación o temblores de negación, o mixtos en ocasiones, que lo hemos visto en los pacientes, temblor a veces mandibular, y también los miembros inferiores pueden llegar a hacerlo. Pero lo más común es que comience por los miembros superiores. Como decía el profesor, empeora con el paso de los años y empeora con el estrés. Cuando estos pacientes están sometidos a tensión o a un estrés sostenido, empeora este temblor, no lo logran controlar. Sin embargo, cuando están calmados, cuando están, pues hacen las intenciones con menos temblor. Eso también es importante. Saber que no es mortal, que no es una enfermedad mortal por la cual este ser humano va a fallecer, pero lo va a acompañar toda su vida. Y de hecho puede empeorar con el paso de los años. Y trate siempre de tener una vida pausada y tratar de alejarse de situaciones que lo estresen, porque ahí va a aumentar el mismo. Fuera de eso no corre riesgo. Algo curioso con esta enfermedad es que a veces lo hacemos para hacer diagnóstico. Le decimos al paciente que se tome 2 líneas de alcohol y el alcohol cesa por un tiempo determinado el temblor. ¿Por qué? No sabemos todavía. No se sabe. No se sabe todavía. Inhiben los ganglios No estamos basales diciendo que de haya esta que se volverse alcohólico, ¿no? Todos sabemos Bueno, dañino del él alcohol. ya estamos en tratamiento. Él mencionaba cómo era la que toma la Primidona. La primidona. La primidona. ¿Qué hacer? Primero volvemos a ir a los servicios neurológicos de cada hospital provincial. Eso es lo primero. Exacto. Y en cada provincia, en los hospitales provinciales, hay servicios de neurología. Exacto. Para este tipo de enfermedad existen tratamientos. Primero también la parte social del paciente, ¿verdad? La mayoría de estos pacientes no requieren tratamiento, porque ese temblor que ocurre solo cuando tomamos determinada postura no interfiere en nuestra actividad de la vida diaria. Bueno, si usted es un estomatólogo o necesita una precisión determinada, sí, entonces podemos hacer más enérgico en el tratamiento. Pero la mayoría de los pacientes lo vamos acompañando en el tiempo, porque realmente los medicamentos que tenemos a la mano no son de los, digamos que pueda desaparecer 100% el temblor. Se usa como, uno de los que se usa es lo que estaba tomando la paciente. También se ha propuesto el propranolol, que es otro de los medicamentos que se usa para este proceso. Se puede usar algunas benzodiazepinas para disminuir la tensión. Y muy importante, nosotros, el profesor Javier también lo conoce, cuando determinadas personas le aparece el temblor y le interfiere en la vida, se puede proponer hacer cirugía de este temblor. Igual, se busca una estructura Cirugía cerebral, de la que usted explicó. de la que yo expliqué. Se hace una cirugía en una estructura cerebral que se conoce tálamo, específicamente en una región del tálamo. E inmediatamente que se hace ese tipo de cirugía, desaparece el temblor. Eso lo hemos hecho, con pacientes en que el temblor le ha provocado un cambio incluso de actividad laboral. Aunque usted no lo crea, el temblor ahora aquí es que se nos acabó el tiempo ya. Y tenemos más preguntas de televisión. Entonces yo les voy a pedir lo siguiente. Les voy a dar un tiempecito a los dos para que hagan unas reflexiones finales sobre estos temas específicos o generales, como quieran, porque ya se nos acabó el tiempo, que ustedes no lo crean. Entonces empiezo por usted, doctor Javier. Bueno, en primer lugar, las afectaciones neurológicas debe acudir lo antes posible al facultativo, al especialista, al neurólogo. Estas enfermedades que hemos hablado de franca base neurológica. Yo siempre digo que el tiempo no es dinero, el tiempo es cerebro. Mientras más pronto acudamos, en este caso al especialista, más solución puede tener en sus manos para la enfermedad de este paciente. En el programa anterior hablamos de la miastenia y la fibromialgia. En este programa que hablamos, en este caso, de la distrofia, muy importante en los niños, y también en este caso, este temblor esencial que debe acudir rápidamente facultativo. Y en el GIT de la Tourette también. Es decir, cuanto antes acudamos, mucho mejor. El neurólogo es el especialista que hace el diagnóstico preciso de estas enfermedades. Y tienen tratamiento, hay posibilidades terapéuticas para las mismas. Quizás no podamos curar muchas de ellas, pero sí podemos aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Y de eso se trata, precisamente de mejorar la calidad de vida. Es avanzar en la vida, aunque tengamos una enfermedad, pero aprender a convivir con ella. Aprender también a tomar nuestra medicación y a tenerla lo más inhibida posible. Si hacemos eso, el pronóstico es favorable. Doctor. Reiterarle la posibilidad que hoy tiene Cuba de brindar servicios de salud gratuito, accesible a toda la población. Y muy importante, muchas de estas enfermedades
el mejor tratamiento es buscarlo a través de un equipo multidisciplinario e interdisciplinario. Hoy se preconiza en el mundo que la atención de muchos de estos pacientes debe ser a través de un equipo donde participan neurólogos, clínicos, nutriólogos, genetistas, muy importantes, para poder dar la orientación. Es decir, y eso se hace de forma rutinaria. Y lo otro que yo creo que también es muy importante, que hemos tocado algunas de las enfermedades en que aparecen en la infancia. Y es muy importante no solo la atención del paciente, sino también conocer y saber cómo vamos a tratar a la familia de estos niños que también se convierten en cuidadores durante mucho tiempo y desarrollan una serie también de sintomatología. Hay que verlo en el contexto social de ese proceso también. Entonces, ahora sí, vamos un momentico rápido a las redes sociales. Momento de las redes sociales. Lo primero, que lo incluimos, ya les toca a los dos. Están invitados, citados, no sé cómo decir mejor, doctor, si citados, vamos a decir citados para que no me fallen. Mañana, sábado, ustedes también, amigos televidentes, sábado, 12:15 del mediodía, por Radio Rebelde. Si hay deporte, por FM solamente, si no hay deporte por las dos frecuencias, van a estar los doctores hablando de todas estas enfermedades. Pero como es neurología, aprovechen que es una oportunidad única y llamen y pregunten. Así que, bueno, ya usted tuvo experiencia. Prepárense, que es muy interactivo el programa. Escriben por las redes, llaman por teléfono, etcétera. Si usted no tuvo oportunidad de ver el programa, quiere volver a verlo, no vive en Cuba, se lo quiere recomendar a alguien, aquí está nuestro canal de YouTube, donde también se ponen opiniones. Si le gusta el debate, el sitio es Cuba Debate, ahí se pone el podcast, el audio del programa y después la transcripción. Les pido a los dos que cuando se ponga eso en Cuba Debate y la gente empiece a opinar, ustedes también respondan, aclaren en los comentarios que los pueden hacer. Y finalmente nuestra página de Facebook, de donde han salido la mayoría, ahí están viendo en pantalla, de las preguntas que dieron origen a estos dos programas. Ahora sí, les quiero reiterar de verdad, de corazón, las gracias a usted, a la doctora del Centro Nacional de Genética Médica, Araceli, por haber estado estas semanas aquí con nosotros. Espero que continuemos respondiendo preguntas. Es invaluable lo que ustedes pueden aportar, y es lo que yo le quería decir, que lo que ustedes aportan es invaluable, es la salud, la vida de los seres humanos. Así que muchísimas gracias a ustedes. Y amigos, solo me resta, como les digo siempre, que a partir del consejo especializado en este caso, sigan buscando, lean, profundicen, siempre de fuentes autorizadas, como ya se explicó la semana anterior. Alimenten su cerebro, una frase que siempre usamos aquí, no sé hoy con la neurología, si ustedes me dicen que la frase no es correcta, pero yo siempre uso la frase aquí de alimentar el cerebro con información, con cultura, con todo. Dicen que es bueno incluso, ¿no? Sí, sí. Para la longevidad. Darle uso al cerebro, no, tenerlo siempre. Está diseñado para aprenderte a ladrir siempre. Plasticidad cerebral. Exactamente. El programa que hicimos aquí, no se me olvida. Plasticidad cerebral. Bueno, alimenten su cerebro. No dejen de hacerlo nunca. ¿Para qué? Para que, como les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches.